Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, de la cual todos somos parte activa, pero parte en un todo. Dios y todos como unidad, individualmente conectando en comunidad. Amén. Hoy 12 de septiembre del año 2022, en Campos, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, en nuestra casa común, el Laudato Si. Amén, esta maravillosa creación, que hoy amanece un día lluvioso, toda la noche ha llovido, ha estado frío, pero ya empieza a despejarse, han pasado unos días de buen sol, de buenas condiciones climáticas, de vientos frescos, acariciadores por las alturas. Acá es muy 1900, 2100 metros entre, digamos, los pisos aquí para la vereda Estrella Nueva y al frente la cabecera municipal, que nuestra catedral, Nuestra Señora de las Mercedes, precisamente hoy que la Iglesia Católica conmemora el nombre del Santísimo de María, y en próxima semana estaríamos iniciando las fiestas patronales, la novena a la María Santísima, el 15 de septiembre. Todos y todas invitados a hacer sus peregrinaciones, acompañarnos, caminar con nosotros, cristianamente alma y cuerpo, pero también ambientalmente, conocer los territorios, conversar con los seres de las comunidades, vincularse en los procesos de vida con ellos y hacer tejido, hacer puente, hacer camino, entrecruzando vidas que sean en el Señor, obviamente. Y pues para gloria de Dios, nuestro trabajo, nuestro servicio. Amén, que así sea. Hoy la palabra, y les invito a mirar allí, Fundación Amayá, precisamente centrado en 3 textos maravillosos en relación con el Evangelio de San Lucas, la sanación que hace por intercesión de un centurión, de un soldado romano, ante uno de sus siervos que está enfermo, y Jesucristo lo sana, por también intercesión de los hermanos mayores del pueblo judío, caminando con Cristo. Y pues en ese juego romano versus judíos está Jesucristo mediando lo que es la antigua alianza, lo que están caminando con Cristo ahora y los que son pueblo romano. Eso da para muchas interpretaciones. Precisamente en la palabra ahorita se meditaba una de ellas desde la sanación. Es el mismo ser en que en cierta medida influye espiritual, mental y emocionalmente para estar bien, para mantenerse bien, para fortalecerse. Incluso si es su propia decisión soportar el dolor, llevarlo, sobrellevarlo en ofrenda de amor a Dios, bienvenido. Y si es de un proceso que va a tomar un tiempo, pues también tomar conciencia de eso. Hay una causa y un efecto. Eso es un proceso que va a tener un inicio, llegará a un fin, le podrá tocar, bendito Dios, llámese esta muerte física, pero quien está espiritualmente libre no teme a eso, sino que sabe que es una liberación. Tampoco es que sea un acto voluntario, suicida, ni eutanasias, ni esas decisiones de acabar la vida, no. Es de seguir en la vida. Lo que pasa es que la sociedad nos vende otra propuesta y es lo que planteaba allí en cierta medida para la reflexión que aquí se puede hacer. Bueno, esa es la salud del alma, mente y cuerpo. Jesucristo, maestro sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, profeta, pero es el médico que sana a la distancia. Está omnisciente, omnipresente, omnipotente, está siempre. Y esa fuerza transformadora, esa capacidad restauradora del tejido, de ordenar, eso lo hace desde allí. Y ahí se necesita fe.
Entonces viene la mediación de Cristo ante el Padre Creador. Si es su voluntad, se hará. Las intercesiones de seres santos, seres de luz, seres que han caminado, maestros, y han tenido esas fuerzas. Y han habido testimonios maravillosos, unos documentados, otros no, unos han sido canonizados por ellos, otros no, unos han sido reconocidos, otros no, otros han sido apedreados por eso, otros no, pero se ven las transformaciones, se ven las restauraciones, se ven las recuperaciones en el ser, porque en gran medida ese ser está plegado a Dios por la fe, la confianza y la esperanza. Amén. Y quienes están cerca fortalecen cuando hay esa fe colectiva. Hablarse de una fe individual es quizá muy fácil, pero una fe colectiva es difícil. Entonces, eso empieza por una conciencia ambiental, una conexión planetaria, una transformación propia. Si yo no creo, no me la creo, no creo en Dios, no voy a lograr ninguna co-creación con Él y que eso avance. Pero si uno empieza a ordenarse, incluso espiritual, y está mentalmente comprobado con la programación neurolingüística, cantidad de técnicas, de terapias, de formas de conexión, de reconexión, de restauración, de sanación, reprogramación a través del amor, con Gloria Arroyave, sintergética con Jorge Carvajal, los médicos bioenergéticos, los médicos Ayurveda, los chamanes también desde las comunidades originarias, con las yagé y otras plantas medicinales, bueno, que existen, claro que sí, que son asertivas, afectivas, porque son con amor, y efectivas, claro. Lo que pasa es que no son las réplicas de lo occidental, de la marca oficial, del sello, que esa es la del sello del mercado. Por eso pondría la distinción, amor y Roma. El amor es misericordia y obra en el ser, siendo. Y eso es en gracia de Dios, es gratuidad. Es meditación, oración y ayunación. Es perdón, amor y servicio, misericordia. Y es una obra de caridad. Y es cumplir todo un proceso, como nos dice aquí Pablo en la carta a los romanos, que claro, a los del pueblo de Corintio. Estaba pensando en la de los romanos que ayer se hablaba en la palabra, en la homilía, con relación a otro asunto de la fuerza que existe en el ser humano. Pero Pablo les decía era por la división que existe. Entonces, si es una congregación, una comunidad cristiana, pues tiene que haber una fuerza. Y la fe es lo primero. Y la confianza, que el tejido de confianza en esa red. Y la esperanza que se tiene entre todos unidos y en un Dios. Entonces, si no, ¿en qué estamos pegados? Hay debilidad y ahí se empieza a romper la cadena. Ahí empiezan las divisiones, que es contrario a la congregación. Entonces, completamente contradictorio, que ahí cuando lo dice San Pablo frente a ese regaño que les hace en la comunidad, les dice, mire, es que cuando Cristo habló, pan compartido es Él mismo, es un corpus, todos orgánicamente conectados desde el Espíritu, que nos une en alma, mente y cuerpo, y Él actúa, Él obra, pero nosotros hacemos la fuerza, hacemos el tejido para que Él se vincule, y ahí es donde llega directamente la divinidad, habla sobre la comunidad, esa es la Santa Cruz, sobre pies firmes, que es nuestra conexión con la tierra individual, pero derrama desde lo macro, es como si hubiera invertido la pirámide, parado sobre una punta cada ser, no porque va a cargar todo el mundo, no, sino porque desde allá viene la fuerza, desde allá se distribuye, son espirales, es por mostrar que hay una convección de la circulación energética, de la circulación, del movimiento, de la circulación de las fuerzas, hasta que se entran en el centro de gravedad. Quiere decir eso, que es Cristo mediador entre el Padre, Hijo, Padre Creador, Jesús Santificador y el Espíritu, Restaurador, y el Espíritu Santo Santificador. Él es el que absorbe esa energía. Él es el mediador, Él la sintetiza y la distribuye a cada ser. Y así como está contigo, conmigo, con todos y cada uno, está cada unidad conectando con el todo a través suyo. Entonces es maravilloso porque habránse dado casos. Invito a mirar milagros eucarísticos, milagros evangélicos, milagros de sanación en grandes conglomerados de gente, en grandes colectivos. Cómo se teje
fe, confianza y esperanza y resultan en ese mismo escenario seres, no por un show ni una cuestión mediática ni una cuestión de oportunismo, no, porque en realidad hay una fuerza que habla de ello. Por eso las catedrales terminan en punta de iceberg y eso conecta a nivel interplanetario, a nivel cósmico, a nivel cuántico, claro. Hay fuerzas que se mueven desde allá, que eso lo mueven seres de luz, lo mueven ángeles, arcángeles, como dirán muchas veces, otras humanidades u otros tejidos, otros atman, cuerpos crísticos, que es en los que actúa también nuestro Señor Jesucristo y ha actuado, más que una fuerza cósmica por la revelación misma de Dios, que esa es la gran diferencia con otros grandes maestros, que actúan mucho desde la fuerza chamánica o desde las fuerzas, a veces también fuerzas oscuras, se filtran allí, en ese tejido, en la naturaleza, pero bueno, eso es para más profundidad. Lo que quiero es dejar un camino claro, de, por lo menos en consideración en abstracto, en esa simulación, en esa modelación, entre tanto se van, no tanto validando los procesos, sino que se van viviendo las experiencias. Cada quien va haciendo su individuación, su experienciación mística, su conexión. El proceso es concienciación, conexión y transformación, como hemos venido conversando. Porque ahí está el caso del siervo del centurión, que aboga por él y a la vez los abuelos abogan por él, por el centurión. Entonces eso es toda una pirámide. Mire que es la misma forma invertida. Los abuelos, que representan la conexión superior, lo cósmico, pero en las comunidades originarias son las estrellas, los astros, esos son los abuelos que interceden. Esa es la mediación, más que metáfora, es una realidad. Esa es su cosmovisión, su cosmogonía, y esa es la fuerza de los espíritus que actúan allí. Las fuerzas de los espíritus humanos, las almas, todas actuando. En nuestras creencias cristianas son las almas del purgatorio actuando, son las almas de seres en el cielo actuando, son las almas de los seres en la tierra conectados. Amores, es que estamos dejándole al enemigo, a las otras fuerzas oscuras, a las fuerzas de las tinieblas, a las fuerzas del desorden, no ordenado, en el orden natural, no desde la creación, no desde la cosmovisión nuestra. Bueno, todas las cosmovisiones que en últimas apuntan a lo mismo. Un creador de toda la creación. Creador, llámese uno o varios, pero en una entidad. Algunos lo representan como mujer, como en la película de La Cabaña, que es una mujer dios. Él es como asiático o algo así, o la mujer, el Espíritu Santo es como algo asiático y él es como musulmán, el rey de Israel, de Jesús. Pero por representar que son de diferentes latitudes del planeta, como podría ser en algún momento en la vida de Jesús, Asia, África y Europa. Y aquí nosotros estamos a Via Yala, bueno, estamos en otra condición, y lo mismo Australia, y ahí estarían como los 5 continentes, ¿cierto? Pero de todas maneras, mostrando que en esas revelaciones, en esas manifestaciones, esas actuaciones, en esas gradaciones que existen por niveles de concienciación, van obrando desde el mayor, los abuelos, abuelas, los padres, madres, ahora vinculantes. ¿Quiénes son? Madre en una comunidad, líderes de procesos. El mismo centurión con su siervo, 100 a cargo, por eso dice centurión, lo decía Carlos Yepes en la meditación de la palabra de hoy, conectando 100, pero Cristo conecta más que 100, 100 como se agrupan. Pablo, cuando hace referencia a pequeños grupos que se dividen, hay que tener claridad, es que no es una división matemática, es una reagrupación. ¿Qué proponemos nosotros? Por conjugación armónica. Aquí viene un problema esencial, que precisamente es del todo y las partes, en la unidad y la totalidad, entre lo que es ser concreto, como dicen allí, material, y la espiritualidad, entre empezar ya o esperar a que todo ocurra. ¿Qué actitud toma? Por ejemplo, frente a un gobierno que quiere hacer un cambio, llaman una transformación, y viene un régimen destructivo, un capitalismo neoliberal rampante, y quiere hacer un alto y decir, no, tomemos un aire.
Entonces, ¿qué? Devolvemos la película, devolvemos en cámara lenta y nos regresamos a la era de las cavernas. ¿Qué llaman progreso? ¿Qué llaman desarrollo? Toda esa infraestructura. Quizá entonces estamos pensando mal el concepto de desarrollo, o si ese es el concepto de desarrollo, ya vemos que no es viable, porque es desplazar la naturaleza humana y desplazar la naturaleza de la cultura creada por la naturaleza humana sobre la otra naturaleza. Esas son las tres capas: natura, sociedad, cultura. Ahí es donde falla el problema cartesiano del plano, porque se lee puntual, se lee paso a paso, se lee en ruta crítica, ¿no? Conjugaciones armónicas. Tiene que tener de todo la esencia, es como una célula madre en el avatar. Tiene de todo, toda la información genética, toda la información nemética, toda la información energética está ahí en una síntesis. Ese proceso de biosíntesis y sintergética. En una sola célula está la representación del planeta, está la información del cosmos, y esa célula está en el ser humano. Entonces, por eso en esencia tiene mucho sentido el ver que la sanación en gran medida está en uno mismo. Además, usted está administrando su cuerpo, su biotraje, usted está administrando su psiquis, su pensamiento, usted está administrando su alma, su creencia. Por tanto, usted toma la decisión sobre su cuerpo, cómo hacerlo con conciencia. Ahora, ¿cuál es la conciencia que tiene que tomar? De todos, y desde que decíamos del universo. Entre más la toque arriba, tome conciencia lo más universal, bajando a los planos colectivos, llegando a la individual, va a tener más capacidad de acierto en el sentido de conectar con la lectura de la realidad que es, o sea, la objetiva, la que hablamos del orden natural. ¿Cuál es el reto entonces? ¿Cómo empezar tú a estar convencido, generar esa sinergia y ganar la voluntad de los demás, sin ejercer la fuerza, sin ejercer el poder económico, sin ejercer el poder político, gobierno, sin ejercer otras cosas? No, con el testimonio de vida. ¿Qué requieres? Lo que hemos hablado. Pues es uno de los caminos: meditación, oración, hora y acción, ayuno, ayuno y acción. Me abstengo de mis egos y voy a buscar en la afuera, o sea, salgo de mi mundo interior, de hacer la mistificación, que es la oración, y salgo a conversar con otros. ¿Quiénes? Mis seres aliados. ¿Quiénes son los primeros que me encuentro? La familia biológica, la familia socialmente conformada en los grupos en que me muevo. Si estoy de niño en el preescolar, si estoy de joven en la escuela, en el colegio, la universidad, en el mundo laboral, donde sea que tengas seres con quienes compartir tu vida, con quienes triangular en ese hábitat que comparten, que es connatural a ambos, formas de habitar, estilos de vida en ese habitar y por tanto desarrollos en ese habitar. Ayer decíamos muy lindo en la palabra, Carlos Yepes precisamente meditaba que Dios nos ha regalado la vida, nosotros le regalamos una forma de vivir, no como contraprestación, porque tampoco es que sea esa única ley, la ley de reciprocidad de la economía. Son 7 leyes universales, bueno, habrán más, pero otras, pero uno podría sintetizar 7 como plenitud, como un número más que una cábala, 7 los colores del arco iris, 7 nuestras generaciones, por ejemplo, en la semana, los 7 días. Entonces todo tiene una relación cósmica, cosmotelúrica, de conexión. Pero esa no es la discusión ahora, porque la toponimia ayuda a comprender eso. De todas maneras, es esa posibilidad de entrabar las relaciones y hacer el tejido. Entonces, en esa medida puede ir uno avanzando en confianza con quienes esté haciendo ese trabajo. Meditación, oración es una acción. Bueno, me invita hoy desde la palabra de San Pablo a los Corintios. El bautismo es fundamental, somos bautizados en Cristo, estamos con fe, con creencia, con esperanza, entonces estamos trabajando en la propuesta. Esa es la reverencia. No hay una referencia individual, ni particular, ni subjetiva, ni de otra, ni una referencia ideológica, ni política, ni económica, nada, ni una fuerza material de capacidad de hacer cosas. Eso no es transformación, eso es producción en serie, y reproducción de cosas, y reproducción de modelos, y no, bajémonos de toda esa parafernalia de cosas y centrémonos en la esencia.
¿Qué es lo que nos da esa identidad? Cristianamente alma y cuerpo. Perfecto. Entonces el reclamo que les hace, o la reconvención fraterna, la corrección fraterna, la amorosa que les hace Pablo a los de Corinto. Esa división, dividir. Dividir y reinarás. Mi parte, mi, entonces mi ego, mi forma, yo lo quiero manejar, entonces relativizo a Dios, al planeta y a todos los demás, a mi voluntad, a mi merced, a mi arrogancia. Entonces tomo una decisión ética, moral, de apagar este clic y suspendo la realidad para todo el mundo. Sepa que ahí con eso está cometiendo un crimen, un delito, cuando uno hace eso. Porque ese ser que se conecta y es de la comunidad tiene una necesidad de comunicar algo. Y quizá no, seguramente trae información. Y si está siendo coherente en tener una convicción, una sinergia y ganar una voluntad de todos, está compartiendo, está haciendo lo que debe hacer. ¿Cuál es su deber? Traer la información para que circule y se haga la... Entonces, ¿qué hacemos teniendo hijos y teniendo seres a cargo? Hijos o alumnos, o bueno, en categorías de, no insubordinación, sino de al mando, servir, ¿cierto? Velar por su bienestar pleno. Lo decía Pedro, Justo Berrío esta mañana precisamente, el buen patrón, el buen empleador, porque está preocupado por la salud de sus siervos, de sus empleados, de sus subalternos, que estén plenamente bien. Eso se ha ido perdiendo en las sociedades. Primero las empresas tenían esa propiedad de ahijar a los hijos de los empleados y cuidar por ellos. Aquí las empresas de tejidos, Coltejer, que nació aquí pues sin hacer propaganda, que valga allí, Colombiana de Tejidos de Jericó, y empezaban a hacer un trabajo de tejido con la familia y les daban lo necesario, en abastecer la comida, en abastecer, muy de lo judío, claro, tiene mucha influencia judía toda esta conformación de comunidades por acá, y se comparte todo para distribuirlo entre todos. Eso está desde los pueblos cristianos al inicio, precisamente en San Pablo. Pero ¿qué pasa allí? Que en esa restauración ese ser tenía la educación, tenía la salud, la familia completa, y eso se va a ir vinculando, porque ya empieza a no ser rentable, a no ser económico, pues en esa medida financiera, a no ser funcional desde el punto de vista de las estructuras que montan, porque entonces ya tenemos que esperar que toda la familia del otro se alivie, y bueno, y vienen los celos también entre la madre original y la madre putativa o la madre asimilada por ser la madre del hijo del empleado. Entonces ya choques sociales ahí que tienen que ver con divisiones ya de conciencia, de la conducta, ya la ética y la moral se cambia. Por eso es muy bonito también que decía Pedro, justo ayer, más que una postura moralista, invito a revisar de la palabra de ayer, es la postura existencialista, entre ese castigo del ser y no ser, porque ayer se hablaba de la parábola de los talentos, recuerdan ahí en los videos, ¿cierto? Del hijo pródigo, que es salir de su propio cuerpo, de su propia alma, de su propio ser para ir a buscar afuera. Habrá un momento donde haya que hacer esa interacción. Entonces, volviendo acá al asunto, ¿cómo es la invitación? Empezar a tratar de garantizar que mínimo ya tienes a tu familia trabajando contigo, familia biológica. Tú eres el padre, bueno, mereciendo el respeto, o sea, siendo coherente, triangulando todo el día, viviendo plenamente el ejercicio, como si fuera el último momento de la vida, pero como si fuera el primero, porque nadie sabe, es un segundo, es un minuto, es una hora, es un día, es un mes, es un año, es un siglo, no sé, Dios sabrá, pero lo que sí es que hay que tenerlo al día en el momento que corresponda. Entonces, ese dilema del todo y las partes, lo sistémico, lo dinámico, lo complejo versus lo puntual, lo cartesiano y lo lineal. Yo me voy paso a paso en una ruta crítica y saco de la autopista a todo el mundo. Entonces no estoy conectando con nadie, ni con la realidad, ni con lo que debe ser. O me voy lento en mis cabeceos y se va, obviamente, a hacer transversal el trompo que hemos hablado. Se demora, pues claro, es que no tiene afán, es una eternidad. El problema es esta humanidad tan desesperada que no hay fe, entonces claro, quiere hacerlo todo ya, que vea resultados ya, y esto es por procesos de vida eterna,
para una nueva transformación de la cultura. Por eso es que es tan difícil transformar una cultura desde esta perspectiva. Y más cuando al interior hay incoherencias entre amor y Roma. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta mañana.